Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Como siempre, saludo fraterno y cordial a todos los que me ven. Les habla César Arturo Arias, un pecador que pertenece a la Iglesia Católica y soy laico. Y desde un tiempo para acá me he dedicado a predicar la palabra de Dios, a evangelizar y a escudriñar las escrituras apologéticamente, porque me he estado viendo todos los videos del Padre Luis Toro, muchos videos me los veo, y entonces yo desde ese punto de vista estoy escudriñando las escrituras y cada día las entiendo más. Y yo los invito a ustedes, a todos los que me están escuchando, protestantes, separados de la iglesia y católicos y malos católicos, a que se metan a YouTube, coloquen Padre Luis Toro y Padre Luis Toro le va a salir ahí con una cantidad de videos tan impresionantes sobre la Biblia, que ahora, gracias a Dios, después de 500 años de apostasía, Dios se acordó de este pueblo y nos ha mandado a este predicador, a este padre, para enseñarnos las escrituras tal y cual están escritas. Y ahora, después de ver todos estos videos, nos damos cuenta de la realidad. Primero, que estamos los católicos en la verdadera iglesia que fundó Cristo. La segunda realidad, que los protestantes se salieron por ignorancia de las escrituras, de no conocer las escrituras, se salieron y ahora están en unas doctrinas que el Padre las llama de demonios, y no es porque el Padre las quiera llamar de demonios, sino porque así están escritas en la Biblia. Y entonces hemos comprendido que todo lo que está escrito en la Biblia se cumplirá. Cada frase, cada palabra, cada tilde, cada coma se cumplirá. Por lo tanto, debemos dejarnos guiar de la palabra de Dios tal y cual está escrita, y en ella vamos a encontrar que Cristo funda una iglesia, una única iglesia, en Mateo 16:18, y coloca en la cabeza a Pedro, lo coloca al frente y a él le entrega las llaves del cielo y le da poderes de atar y de desatar en la tierra y en el cielo. Y desde ahí 2000 años se ha venido predicando este evangelio hasta el día de hoy, solo que hermanos separados, protestantes, pastores, mentirosos, decidieron engañar y engatusar a malos católicos ignorantes y se los llevaron a esas iglesias para exprimirlos con el diezmo y enseñarles doctrinas de demonios, doctrinas que no los va a llevar a la salvación. Hoy voy a leer otra continuación de lo que fue el evangelio de ayer, solo que hoy voy a hacer un poquitico más diferente, porque voy a presentar al mismo Jesucristo en película, dando a conocer el evangelio, y va a hablar los tres evangelios, el del lunes, el del martes y el del miércoles, los tres evangelios dramatizados por un actor que hace las veces de Jesús en la película de Juan, de la película de Jesús según el evangelio de Mateo. Vamos entonces a persignarnos, muchachos, y a participar, y ojalá hoy escuchen la palabra de Dios y no endurezcan su corazón. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primera de Tesalonicenses 2, 9, 13. Trabajando día y noche proclamamos entre vosotros el Evangelio de Dios. Recordad, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas, trabajando día y noche para no serle gravoso a nadie. Proclamamos entre vosotros el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de lo leal, recto e irreprochable que fue nuestro proceder con vosotros, los creyentes. Sabéis perfectamente que tratamos con cada uno de vosotros personalmente como un padre con sus hijos, animando con tono suave o enérgico a vivir como se merece. Dios, que os ha llamado a su reino y gloria. También por nuestra parte, no cesamos de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra de Dios que os predicamos, la acogisteis no como palabra de hombre, sino cuál es en verdad, como palabra de Dios que permanece operante en vosotros los creyentes. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Hay un detalle impresionante que todos los días lo tengo que traer a colación, debería, y es que no todas las personas de este mundo se van a salvar. No, es mentira. No todas las personas, porque está escrito en la Biblia que el Señor iba enseñando la palabra, iba escogiendo a los que iban a ser salvos.
escogiendo a los que iban a ser salvos. Por lo tanto, no todos se van a salvar, porque muchos van a escuchar la palabra de Dios y no se van a interesar, y Dios no es con ellos. Hoy le explicaba yo a mi novia el tema de el arca de Noé, cómo habían miles de personas en ese tiempo, y solamente Dios escogió a 8. ¿Y qué pasó con el resto de miles? ¿Qué pasó con los niños, los jóvenes, los ancianos, las mujeres en embarazo? ¿Qué pasó con los nietos, los jóvenes adultos? ¿Qué pasó con toda esa gente? ¿Por qué no se salvaron? Porque Dios no escogió sino a 8. De ese miles escogió a 8. Por lo tanto, no todos se van a salvar. Solamente se van a salvar los que por fe creen en Dios y porque Dios les ha llevado la palabra de Dios para que la comprendan y la entiendan. Y aquí en Tesalonicenses precisamente Pablo les está diciendo eso. Les está diciendo: a nosotros les hemos predicado la palabra de Dios a ustedes con paciencia, con dulzura, con cariño, como un padre se la predicaría a un hijo, sin ser fatigosos, pero a veces sí hemos sido enérgicos con ustedes para que se sostengan en la fe y crean en el Evangelio, porque lo que nosotros les hemos predicado no son mentiras, no, es el Evangelio de Dios en la realidad, y se lo hemos explicado de tal forma para que ustedes crean que lo que Él ha dicho es la verdad. Y es lo que Pablo hoy les está diciendo a los tesalonicenses, pero también nos lo está diciendo a nosotros, porque al recibir la palabra de Dios que os predicamos, la acogisteis, no como palabra de hombre, sino cuál es en verdad, como palabra de Dios que permanece operante en vosotros los creyentes. Entonces, ayer les contaba una historia de Elenita Tobón y la familia. Me quedó marcado este caso de Elenita Tobón, después de haber ido a enseñar y predicarles la palabra de Dios y querer ayudarles. Ellos recibieron la palabra de Dios y se cumplió lo del sembrador, que salió el sembrador a sembrar semilla y cayó una poca sobre el camino, y otra sobre espinos, y otra sobre zarzas, y otra sobre tierra buena. Y cuando ayer yo fui a llevar la palabra de Dios, donde Elenita recibieron la palabra de Dios, la entendieron, y luego que les dimos la espalda, inmediatamente vino el maligno, que era una hermana o familiar de ellos, y de una les arrebató lo poquito que les había sembrado yo, y se los arrebató a tal sumo grado que cuando yo volví por la noche ya ni siquiera me quisieron abrir la puerta. Por lo tanto, no, la palabra de Dios no es para todo el mundo, solamente es para los que Dios escoja, para los que Dios le enseñe. A ti te llega la palabra de Dios, tú puedes recibirla, pero si en ti no nace esa semilla y el Espíritu Santo la riega en ti, no fructifica, desaparece. Vamos a seguir leyendo las lecturas del día de hoy. El Salmo 138 es un resumen. Señor, tú me sondeas y me conoces. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda, me agarrará tu derecha. Si digo que al menos la tiniebla me encumbra, que la luz se haga noche en torno a mí, ni la tiniebla es oscura para ti, la noche es clara como el día. Palabra de Dios. Señor, tú me sondeas y me conoces. Nos conoce a todos, a cada uno de nosotros, nuestros pensamientos, nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestras fortalezas, nos conoce. Y aunque quisiésemos irnos a esconder en alguna parte, Dios está allí. Yo recuerdo hace muchos años que yo quería irme para España
Y yo decía, pero ¿cómo me voy a ir para España si Dios está aquí conmigo? Y si me voy para España, allá no está Dios. Dios está aquí, yo no puedo abandonar a Dios, me tengo que quedar. Era un pensamiento todo absurdo el que yo tenía, porque yo decía, si yo me voy para otra parte, Dios no me sigue, porque Dios está aquí conmigo. Y si yo me voy, me alejo de Dios. Era un pensamiento todo absurdo. Aquí este salmo nos dice exactamente que Dios nos sondea y nos conoce, y que aunque huyamos y nos escondamos debajo de piedras, caminemos en la oscuridad o en las tinieblas, Dios conoce nuestras formas de ser y actuar en nuestra vida. Por lo tanto, no somos capaces de escaparle a Dios. Veía videos, casi siempre veo videos terribles, gente que mata a otros de una forma terrible, gente que pierde la vida de una forma terrible. Y esos asesinos que matan a otros no tienen miedo a Dios, no le tienen miedo a nada, y matan porque les pagan. Y luego ese que mató, viene otro y lo mata a él también, y otro vendrá y matará a ese también. Y es un círculo vicioso de la muerte absurda. Cuando Dios castiga todo eso, y al final de los tiempos, si alguno de esos malos llegara a quedar vivo, Dios vendría y lo juzgaría y lo condenaría también por su maldad. No somos capaces nosotros de entender que Dios nos vigila y nos controla de cierta manera al conocer todos nuestros pensamientos. Cuando digo controla, no quiere decir que Él nos manda, porque nosotros poseemos un poder que se llama el libre albedrío. Voy a leerles entonces a continuación el Evangelio de San Mateo 23, pero no quiero presentarles la lectura, quiero presentarles el video desde Mateo 23 para adelante, todos los aines, lo que pasó el lunes, el martes, el miércoles, los aines de Jesús en contra de los fariseos y escribas. ¿Por qué Dios, por qué Jesús se siente triste con los fariseos hipócritas y los trata de hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados, y les dice toda clase de cosas que en Jesús, al decirlas, son maldición para este pueblo? Óigalo bien, son maldición para este pueblo que no quisieron creer en Jesús. Y esto que Jesús va a decir va para los protestantes de esta época, que habiéndose alejado del cuerpo de Cristo, la iglesia que Él fundó, ahora creen estar en la verdad, en iglesias falsas, en iglesias de demonios, en templos que nada tienen que ver con Cristo, y creen que están bien. Por eso, no quiero leerlo yo, quiero presentarles el video de esto. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis el reino de los cielos a los hombres! Vosotros no entráis, y a los que están entrando no les dejáis entrar. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para hacer prosélito! Y cuando lo hacéis hijo de Jena, el doble de vosotros. ¡Ay de vosotros, guías ciegos! Decid que si uno jura por el templo, eso no es nada. Mas si alguien jura por el oro del templo, queda obligado al jurar. ¡Insensatos ciegos! ¿Qué es más grande? ¿El oro o el templo que hace al oro sagrado? También decís, quien jura por el altar, eso no importa. Mas quien jura por la ofrenda sobre él, queda obligado al jurar. Hombres ciegos, ¿qué es más grande? ¿La ofrenda o el altar que hace la ofrenda sagrada? Quien pues jura por el altar, jura por él y lo que está sobre él. Y quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él.
¡Ay de vosotros! ¡De vosotros, escribas y fariseos! ¡Oh, hipócritas! Pagáis el diezmo de las especias, menta, eneldo y comino, y descuidáis los asuntos más importantes de la ley: justicia, misericordia y también la fe. Esto es lo que había que practicar, sin descuidar aquello. ¡Oh, guías ciegos! Que coláis el mosquito y os tragáis el camello. ¡Ay de vosotros! Vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Purificáis por fuera la copa y plato, mas por dentro están llenos de rapiña e intemperancia. Fariseos ciegos, primero limpia por dentro la copa y plato, para que también su exterior se purifique. ¡Ay de todos vosotros, escribas y fariseos! ¡Oh, hipócritas! Sois como sepulcros blanqueados, que parecen hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. También vosotros por fuera aparecéis justos ante la gente, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¡Ay de vosotros! Vosotros, escribas y fariseos. ¡Oh, hipócritas! Edificáis sepulcros de profeta y adornáis monumentos de justos. Y decís: si hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, no habríamos participado con ellos en el asesinato de los profetas. Así atestiguáis contra vosotros que sois los hijos de los que mataron a los profetas. ¡Colmad también la medida del pecado de vuestros padres! ¡Serpientes! ¡Sois raza de víboras! ¿Cómo escaparéis a la condenación del Jena? Por eso yo os envío profetas y sabios y escribas. A unos los mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que sobre vosotros caiga la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien vosotros asesinasteis entre el templo y el altar. Y en verdad os digo, todo esto recaerá sobre esta generación. Oh, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a profetas y apedrea a los que le son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como pollos bajo las alas de la gallina, pero no habéis querido? Mirad, vuestra casa os quedará desierta. Porque os digo, no me volveréis a ver hasta que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor.
Salió Jesús del templo y cuando... ¿Lo vieron? Terrible, es impresionante, es una cosa horrible lo que hemos escuchado allí. Y vemos cómo Jesús termina llorando, desesperado, de ver cómo él vino como la culeca, como la gallina culeca, a cobijar a sus polluelos. Y ustedes decidieron matarlo, decidieron rechazarlo. Y ahora Dios los acusa a todos. Hoy podemos decir que no solamente los protestantes están viviendo esa difícil situación, sino que hay malos católicos que viven esa difícil situación. Hay sacerdotes de la Iglesia Católica que viven esa misma difícil situación. Predican la palabra de Dios y no la obedecen. Hay obispos, óigalo bien, hay obispos que también son como fariseos hipócritas, que utilizan la palabra de Dios para enriquecerse y no para llevar almas al cielo. Y Dios les llama la atención a los laicos, hipócritas, cínicos, que van a misa, se persignan, y Dios les llama la atención. Y en tiempos pasados les puedo decir que hubieron hasta papas que también utilizaron el poder de la iglesia, de la palabra, para el beneficio propio, y humillaron y aterrorizaron a los pueblos y a los cristianos. Y para ellos también Dios les da esta palabra terrible. Por eso de la palabra de Dios nadie nos escapamos, nadie. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios se cumple. Desde la última tilde y hasta la última coma se cumple. Y ese es el mensaje que yo siempre he querido darle a todos ustedes. Que ustedes, cuando escuchen la palabra de Dios, si alguien se la va a predicar, dígale: sí, mi hijo, si me la va a predicar, entonces que sea con la Biblia, escrito en la Biblia. Y aún cuando le lea partes de la Biblia, que sea con texto y con contexto, porque a veces un texto mal interpretado también nos puede llevar a la condenación. Espero que ustedes hayan entendido este evangelio del día de hoy, porque es un evangelio triste para Dios, porque Dios quiere que todo el pueblo, todo el mundo se salve. Pero cuando el pueblo es desobediente, como sucede con los protestantes, que prefieren cometer el pecado de apostasía y sostenerse en esas religiones, Dios se entristece por ellos, porque saben que son guías ciegos, hipócritas, sepulcros blanqueados. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.